Estamos en el libro de Génesis. Abran sus Biblias, por favor. Libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Yo le he titulado a esta enseñanza de este capítulo, Obedece. Así que los que les gustan anotar, pónganle ahí, Obedece, Génesis capítulo 12. Y voy a leer los primeros 3 versículos y después oramos y le pedimos a Dios que nos esté ayudando para entender lo que Dios nos quiere hablar. Así que Génesis 12, versículo 1 al 3 dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oramos. Papá Dios, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos da de estar juntos, de poder estar con un corazón abierto, dispuesto a recibir lo que nos quieres enseñar y decir. Permite que a través de esta enseñanza de tu palabra podamos cada día, Dios, estar aprendiendo, caminando en tu presencia, en tu amor. Y permite que a través de lo que hoy vayamos a leer, nuestras vidas puedan ser transformadas. Usa este capítulo, usa estos versículos para transformar nuestras vidas y para cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Te amamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pudiéramos dividir el libro de Génesis en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 11, pudiéramos hablar que es la primera parte del libro de Génesis, donde todo lo que hemos hablado desde que iniciamos con el hermano Arturo, que empezó, hasta el martes pasado que terminamos el capítulo 11, pudiéramos hablar de que es la primera parte, porque me habla de la creación. Toda la primera parte, del capítulo 1 al capítulo 11, me habla de la creación. Hemos visto cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios creó al hombre. Hemos escuchado las generaciones, vimos la maldad del hombre, vimos el diluvio, vimos lo que Dios ha estado haciendo con el hombre, el propósito, el plan. Pero todo tiene que ver con genealogía, y vamos a ver más genealogía adelante, claro que sí, pero tiene que ver con la creación. Del capítulo 12, en el cual vamos a iniciar el día de hoy, al capítulo 36, la Biblia me habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Es la otra parte que vamos a estar viendo. De Abraham, de Isaac y de Jacob. En estos primeros 11 capítulos, algunos dicen que pasó aproximadamente como 2000 años. De la creación hasta el capítulo 11. Del capítulo 12 hasta terminar todo el libro de Génesis, algunos consideran que no pasa de 400 años. Pero bueno, del capítulo 12 al 36 hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y del 37 al 50 veremos la vida de José. Y es que cambia de repente la narrativa, porque de hablar de la creación y todo, ahora se enfoca en unos personajes principales que se le llaman como los padres del pueblo hebreo. Y que a través de ellos, Dios va a cumplir un propósito en el cual Dios ha prometido redimir y salvar a su pueblo. Desde la creación del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, bueno, hay un propósito de parte de Dios. Y la idea de la palabra o de la Biblia es que Dios quiere mostrar ese propósito, esa línea. Y en esto vamos a ver el capítulo 12. En este capítulo 12 empieza a hablar de Abraham. Y bueno, de Abraham surgen las 3 religiones principales, ¿no? A través de Abraham sale el judaísmo, el pueblo de Dios.
sale el islamismo de Ismael y sale el cristianismo de Abraham. Entonces es a través de este hombre que es importante para nosotros. Abraham es un personaje tan importante a nosotros porque es la base de donde surge el propósito aún para nosotros. Miren, dejen ahí tantito separado Génesis 12 y vamos a Gálatas 3, 6 al 9, por favor. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, los que hemos creído, estos somos nosotros, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, aquí entramos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, esto es importante para nosotros, porque la Biblia me dice que es a través de este hombre, por cuanto él creyó y le fue contado por justicia, y que en base a la promesa que Dios le dio a él, cada uno de nosotros, los gentiles, los que hemos creído, bueno, también somos bendecidos. Ahora, también es importante esto porque a veces pudiéramos pensar o sentir que como Dios amó a su pueblo Israel y su pueblo lo rechazó, como que Dios dijo, bueno, ¿a quién invito? Y como que volteó a ver a los gentiles y dijo, el que quiera venir a mí, bueno, lo voy a aceptar. Y pareciera como que somos un reintegro, como su última opción o el segundo plato, algo así. Pero no, yo entiendo a través de este pasaje que Dios tenía preparado su pueblo, o a nosotros ser parte de su pueblo desde Abraham. Y esto es importante para nosotros. ¿Qué más puedo aprender de Abraham? Bueno, Santiago 2:23, por favor. Vamos ahí, Santiago capítulo 2, versículo 23. Y dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, bueno, nos vamos a enfocar en esta parte de ahora. A partir de ahora, en el libro de Génesis, nos vamos a enfocar en Abraham, un hombre que creyó a Dios y que interesante, se le llama amigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que Dios así nos considerara? Pues a mí sí. Incluso Jesús dijo: ya no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. Si algo Dios quiere es tener una relación de amistad con cada uno de nosotros. Pero importante, a pesar de que en el libro de Génesis vemos a Adán, a Eva, vemos a Noé, vemos a Enoc, vemos a Abraham, a Isaac, Jacob, José y todo un grupo de personas, nunca se nos olvide que el personaje principal en todo este libro, ¿quién es? Dios. En este es Dios, ¿sí? Porque es Dios haciendo toda su obra desde la creación, desde formar al hombre y desde hacer un propósito muy especial en cada uno de nosotros. Y lo vamos a ir viendo. El personaje principal se llama Dios. Y vamos al versículo 1, ahora sí. Vamos a Génesis 12:1. Y bueno, yo creo que muchas veces lo hemos leído, lo que acabamos ahorita de ver, pero creo que hoy podemos darle una muy buena aplicación a nuestra vida. Dice así: pero Jehová había dicho. Vamos a esta primera frase, pero. Cuando hay un pero me hace ver una diferencia. Cuando me dice pero, me hace pensar qué había pasado. Entonces yo tengo que recordar qué vimos en el capítulo 11. En el capítulo 11 hablamos de Babel. ¿Se acuerdan? Me tocó a mí compartirlo también. Hablamos de cómo el hombre
había pensado construir una ciudad, había pensado construir una torre con la cual tenían ellos o querían ellos llegar al cielo. Y hablamos del esfuerzo. Perdón, hablamos del esfuerzo, hablamos de cómo ellos con sus manos querían lograr algo que era imposible, para ellos. Querían hacerse famosos, engrandecer su nombre. Ellos querían agradar a Dios a su manera. Y lo dijimos, esto es religión. Cada vez que el hombre quiere llegar a Dios con su esfuerzo, con su manera de pensar, con sus ideas, esto es religión y nunca te va a llevar a Dios. Entonces, la Biblia me habla que es imposible para el hombre llegar a Dios en sus propias fuerzas. Por eso cuando aquí en el versículo 1 me dice, pero Jehová había dicho a Abraham, me muestra algo importante. El que sale a escena ahora es Dios. Porque cuando el hombre quiso llegar al cielo con sus fuerzas, lo que hace Dios es que los confunde. Los separa para que no continúen con su pensamiento y su idea. Y cada uno se va para diferentes lugares por cuanto ya tienen diferente lengua. Y entonces al ellos ser dispersados, bueno, ahora el capítulo 12 me habla que es Dios el que sale a la escena con un solo propósito: permitir o hacer que el hombre pueda llegar a Dios a través de lo que Dios va a proponer o va a hacer para el hombre. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le habló? ¿Sí? Dios a Abraham. Vamos a ver cuándo le habló, más bien, cuándo le habló Dios a Abraham. Cuando Dios le dijo que salga de su tierra y su parentela, ¿cuándo fue? Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4. Hechos capítulo 7, versículo del 2 al 4, dice así. Bueno, primero, perdón, está Esteban dando una defensa ante los sacerdotes que querían apedrearlo. Esteban está a punto de morir. Y estaban dando uno de los mejores discursos que pudimos aprender o encontrar en la Biblia. Y cuando Esteban está dando este discurso, empieza a hablar desde el inicio, sus inicios. Y es ahí donde en el versículo 2 le dice, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y él dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Interesante, porque es Dios el que sale a escena. Dice Esteban, es Dios el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham. Es interesante porque una vez más lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Y lo que él hace es revelarse, mostrarse, interviene, se le aparece a Abraham porque tiene un propósito. Y luego me dice, Dios le habló desde Ur de los caldeos. ¿Se acuerdan que de ahí era Abraham? Ahora, alguien pudiera pensar, bueno, es que de Abraham se dicen muy buenas cosas, de Abraham es un gran hombre y Dios escogió siempre a Abraham, o lo escogió porque era el mejor. Y hoy te vas a dar cuenta que no es así. Mira lo que dice Josué capítulo 24, versículo 2 y 3. Josué 24, 2 y 3. Esto lo habíamos leído un poquito la semana pasada, pero quiero retomarlo. Porque me va a mostrar Josué cómo era Abraham. Dice el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel:
vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo primero que me llama la atención es que Dios llama a un hombre que se llama Abraham, que vivía del otro lado del río y que él estaba sirviendo a dioses extraños. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di, esto es importante también, y le di a Isaac. Entonces hablamos de un hombre que servía a dioses extraños y que Dios lo llama. Y creo que nosotros deberíamos o podemos identificarnos con esta escena. ¿Cuántos de nosotros servíamos antes de conocer a dioses extraños? Ahora, cuando yo hablo de dioses extraños, quizás la primera escena que me pudieran venir a mí es idolatría. Y algunos de ustedes pudieran decir, bueno, yo nunca estuve en una iglesia ni me he hincado a ídolos o a imágenes. Ok, pero muy probablemente en nuestro caminar diario ha habido dioses en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza, dioses en el cual nosotros lo hemos puesto antes que Dios. ¿Te explico? De repente ha habido personas que ponen cosas delante de Dios y es impresionante cómo Dios te puede llamar y te puede sacar de donde no debes estar. ¿Me explico? Interesante, porque es Dios sacando a un hombre que adoraba dioses extraños, ¿sí? Sacándolo para que le adore, llamándolo con un propósito, apareciéndosele. Y creo que los que nosotros conocemos a Dios, eso pasó en nuestra vida. En un instante Dios viene y nos llama y se revela a nosotros. Y se muestra, a pesar de quién somos, se muestra a nosotros para conocerle. Y lo comentaba un poquito la semana pasada. ¿Qué sería de nuestra vida si no le hubiéramos conocido a Dios? ¿Qué sería de nuestra vida si Él no se hubiera revelado a pesar de donde nos encontrábamos? A pesar de que estábamos nosotros haciendo lo malo. Porque así estábamos. Mira, vamos todos, por favor, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 me ayuda a entender la condición del hombre y muy probablemente te puedes identificar en este pasaje. Algo que tenemos que aprender es que el hombre, tú y yo, somos incapaces de buscar a Dios. El hombre encuentra a Dios porque Dios se le revela. Eso me dice Romanos. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, si tú conoces a Dios el día de hoy, no es porque tú lo buscaste, sino porque Él se reveló a tu vida. Y es lo que Dios hace con Abraham. ¿Y cómo estábamos nosotros? Efesios 2:1 dice de esta manera, vamos a leer de aquí hacia adelante, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. ¿De qué manera? Pues en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, en nuestro pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y así estaba Abraham, adorando dioses ajenos, siguiendo el deseo de su carne, siguiendo el deseo de su voluntad, de los pensamientos. ¿Sí?
Y bueno, y no solamente Abraham, yo creo que también nosotros. ¿Cómo vivíamos antes? Haciendo lo malo, viviendo a nuestro antojo, a nuestros deseos, a nuestro placer, a nuestro gusto. ¿Sí? Pero, aquí hay un pero, versículo 4. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto es interesante, la gracia. Porque aquí me dice, pero Dios. Una vez más, vemos a Dios interviniendo. Yo quiero que puedas entender este concepto que he estado mencionando desde un principio, porque es Dios buscando a Abraham. Es Dios buscando a Abraham para cumplir un propósito de estar en una relación con el hombre. Es Dios el que te está buscando. Es Dios el que anda detrás de nosotros, a pesar que vivíamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y lo más impresionante, que es por gracia. Porque no había nada bueno en Abraham. Abraham era un adorador de otros dioses. Vivía en Ur de los Caldeos. No había nada atractivo. Incluso ahorita vas a ver la primera parte que vamos a ver de Abraham va a cometer errores. Pero a pesar de esto, Dios muestra su gracia. Y lo mismo es en nosotros. Si no fuera por su gracia, ¿qué sería de nuestra vida? O sea, ninguno de nosotros pudiéramos decir, no, a mí Dios me tuvo que escoger, porque si no se echaba a perder todo lo que es la iglesia, ¿verdad? Pues no. Ninguno le puede decir a Dios, Dios, te rayaste cuando me escogiste a mí, ¿verdad? Pues no. Es su gracia, es su amor. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salva a través de la fe. Y esta fe que tenemos hoy no es algo que tú hayas ganado, sino aún ella, esta fe que tienes, Dios te la ha dado. Es un regalo de Dios. Cuando la Biblia me dice que era de Ur de los Caldeos, donde estaba Abraham, algunos historiadores dicen que este lugar era un lugar de extremas riquezas. Y de repente, escucha, Dios le aparece a Abraham y le quiere que salga de su tierra a un lugar donde él no sabe a dónde va a ir. ¿Te puedes imaginar la escena? Quizás Abraham está con todas sus comodidades. Quizás Abraham está viviendo sus placeres, está en Ur de los Caldeos, un lugar próspero de extremas riquezas y todo. Y de repente Dios se le revela a Abraham y le dice: déjalo todo, deja todo lo que tienes ahí y ve al lugar donde yo te voy a llevar. ¿Sí? Y no es nada fácil. Muy probablemente es lo mismo que a muchos de nosotros, bueno, de alguien le puede pasar, que estás viviendo en tu comodidad, estás viviendo quizás en tu manera, y en un día, en un instante, Dios se aparece a tu vida y te quiere cambiar tu manera de vivir y de ser y estar. Entonces, Dios se le aparece a Abraham y le da instrucciones y le da promesas. Dios le dijo que saliera de su tierra y su parentela. Es la primera instrucción que le dice: sal de tu tierra. Y Abraham obedeció. Hebreos 11:8 me dice que sí. Hebreos 11:8 me dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Y esto es importante para nosotros, porque cuando Dios te llama para que le sirvas, para que le sigas, tú no sabes lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿O sí sabes? Muchos no. Muchos no saben qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y tienes que aprender a obedecer. A Dios se le obedece y no se le pregunta. Yo no veo a Abraham cuestionando a Dios, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y a dónde? Simplemente me dice Hebreos que él obedeció. Ahora, vamos a ver un poquito más esto, porque le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela. Y aunque la Biblia me dice que obedeció, bueno, tenemos que ver. Y él no obedeció completamente. ¿Por qué? Porque él no salió como Dios le había dicho. Mira, vamos a Génesis 11:31. Con esto terminamos la semana pasada. Dice Génesis 11:31. Y tomó Taré. ¿Alguien se acuerda quién es Taré? El padre de Abraham, ¿verdad? Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes fueron? Taré, Abraham, Lot y Sarai. ¿Sí? Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Cuando yo leía esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque ¿a quién le habló Dios? ¿A quién? A Abraham. Dios le habló a Abraham. ¿Y quién es el que parece que Dios le habló según este versículo? A Taré, ¿no? Porque dice ahí, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, y a Sarai, y se fueron de Ur de los Caldeos. Y pareciera de repente que Dios había llamado a Taré, pero no. El llamado, la promesa o la instrucción era para Abraham, y a él le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. No solamente eso, sino se llevó a su papá, se fue Lot, ¿sí? Y según Hechos 7:4, ahorita lo leímos, nomás lo voy a volver a leer, o aquí lo pueden poner aquí atrás de mí, por favor. Hechos 7:4 dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Importante, Dios tampoco le dijo que fueran a Harán o que habitaran ahí. Ahí se quedan, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces yo veo a Abraham obedeciendo a medias. ¿Cuántas veces Dios te está hablando a tu vida y tú estás obedeciendo, pero obedeces a medias? Porque Dios le había dicho: Abraham, deja tu padre o deja tu parentela, sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela al lugar donde yo te voy a llevar. No te lleves a nadie, literalmente lo que está diciendo. Y lo que él hace es que él se queda, él se va con su papá otra vez. Para el papá toma el lugar. Llegan a Harán, y Harán están ahí como en 15 años. Fueron 15 años que estuvieron en Harán, dice ahí, hasta que murió su padre. Y cuando murió su padre, él avanzó a este lugar donde Dios lo había llamado a ser. Y aprendo algo importante. Muchas veces en nuestra vida Dios quiere usarnos, hacer un propósito, hacer su voluntad, y Dios te llama, Dios te escoge y te pide que hagas algo, y muchas veces nosotros obedecemos a medias. No, pues soy cristiano, aquí estoy. No, pues si voy a la iglesia, aquí estoy. Pero el obedecer a medias te va a llevar a tener conflictos. Más adelante veremos cómo Lot será un problema para Abraham.
El problema es hacer las cosas a nuestra manera. Y no sé, porque de repente es quizás Taré, el padre de Abraham, el que lo está deteniendo de ir a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Es Taré, el papá, que no lo permite llegar a donde Dios lo quiere llevar. Y yo puedo hacerte una pregunta el día de hoy. ¿A dónde te está mandando Dios? ¿A dónde te quiere llevar? Ahora, cuando hablo de esto, no te quiere decir que a lo mejor te vayas a otra ciudad, ¿verdad? Estoy hablando de que a dónde en este año, en dónde Dios te quiere usar. ¿Qué quiere hacer contigo? ¿A dónde te ha llamado? Porque algunos de ustedes Dios los ha llamado a salir a evangelizar, a predicar, a compartirle a la gente, a visitar enfermos, a anunciar su evangelio, su palabra. Y Dios te ha estado hablando y quizás tú no has obedecido lo que Dios te está diciendo. Y Dios no puede cumplir su propósito en ti hasta que no vayas al lugar donde Dios te quiere llevar. Yo no sé quién es o qué es tu Taré. ¿Sí? Taré, otra vez, el papá de Abraham, quizás era el obstáculo para ir a donde Dios lo quería llevar. Porque en el momento en que Taré muere, Abraham dice, vámonos, ahora sí, hacer lo que Dios me está pidiendo. Yo no sé qué es tu Taré el día de hoy. ¿Qué te está impidiendo que obedezcas a Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo que cumplas lo que Dios te ha llamado? Muchas veces Dios tiene que quitar lo que le estorba para cumplir su propósito. Muchas veces. Por eso a veces Dios te enferma, quizás para que vayas a un lugar a predicar, al hospital, no sé. A veces Dios te tiene que quitar el trabajo para que aprendas a confiar en Él. A veces Dios y te quita un ser querido para que aprendas a descansar en Él o aprender a caminar en Él. No sé. Mira lo que dice Colosenses 3:5 en base a esto. Colosenses 3:5 al 10 quizás nos puede ayudar a identificar si hay algún tarea en tu vida que no te permita buscar a Dios. Dice así, Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí ustedes tienen que hacer morir al taré. Lo que te está deteniendo, acaba con él. Tienes que morir. Dice ahí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y mira lo que quiere que dejes: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, las mentiras, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo. Hay cosas que a lo mejor no has dejado de hacer. Y Dios no puede cumplir su promesa en ti, porque hay cosas que no te permiten avanzar. A veces pensamos, creo que a mí Dios no me escucha. A mí un día Dios me llamó, pero no me ha vuelto a decir nada. Probablemente es porque has estado obedeciendo a medias, porque no estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Y puede ser muchas cosas que acabamos de nombrar. Probablemente algunas cosas de estas pueden ser tu tarea, que te permite vivir un cristianismo a medias. Y no vayas a pensar que aún así Dios te va a usar. Entonces tuvo que morir su papá, Taré, para que Dios continuara con Abraham el propósito que tenía, que él había prometido. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, ¿sí? A la casa de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Pero no solamente son instrucciones, también hay promesas. Versículo 2 y 3 dice:
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estamos en Génesis 12, ¿verdad? Versículo 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios le promete a Abraham, haré de ti una nación grande, le está dando una identidad. Que no era nadie en Abraham, Yahvé le va a dar una identidad. Cuando uno viene a Cristo, Dios nos da una identidad, porque ahora somos hijos de Dios, somos parte de su pueblo, y ahora tenemos una identidad delante de Él. También le dice que va a engrandecer su nombre, tu nombre. Y claro, será conocido a Abraham a través de Dios y por Dios. ¿Sí? Abraham es conocido. Lo que querían hacer los de Babel, bueno, Abraham sin buscarlo, Dios se lo da. También le dice, y serás de bendición, porque voy a bendecir a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y esto me habla de ¿qué? Pues de seguridad y de protección. Dios estando completamente sobre Abraham. Y le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí entramos nosotros, porque es a través de Abraham que viene Cristo, y en el cual nosotros alcanzamos pues, esta bendición. ¿Estamos? Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces estamos viendo cómo Abraham está obedeciendo a medios, ¿verdad? Porque Abraham se fue y me dice la palabra que Lot iba con él. Y bueno, puedo aprender algo. Muchas veces nosotros queremos seguir a Jesús, pero aún sin dejar el mundo. Yo veo a Abraham diciéndole a Lot, vente, 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 cuando Dios había dicho lo contrario. Y esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que podemos seguir viviendo una vida de cristiano con nuestros mismos vicios en el mundo. Yo conozco gente que dice, no, es que hermano, yo soy cristiano de hace tantos años, pero algo que yo no puedo dejar es el cigarro. No, yo conozco a tanta gente, cristianos de que mucho tiempo, pero yo sigo tomando y eso no lo puedo dejar. Yo no puedo pensar que puedo vivir con Dios, caminando con Dios y el pecado a mi lado. Yo no puedo pensar que puedo caminar con Dios y seguir viviendo como el viejo hombre, con los vicios, con la fornicación, con el adulterio. Hay gente que se dice cristiana y vive en unión libre. Es que Dios conoce mi corazón, pues por eso. Es que Dios conoce mi situación, pues por eso. No te puedes llamar cristiano y vivir a tu manera. Es que estoy obedeciendo, estoy creyendo en Él, estoy confiando en Él. Bueno, yo veo a Abraham no obedeciendo completamente y caminando ahí aún con Lot. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y a mí me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque pareciera que les fue bien en Harán. Bueno, no pareciera, les fue muy bien en Harán. Aunque era un lugar donde Dios no los quería, pues les fue bien. Pero no es el lugar donde Dios lo quería tener. Esto es importante. Muchas veces nosotros nos sentimos a gusto en un lugar donde nos va bien, pero no necesariamente es el lugar donde Dios te quiere tener. De veras. Ahí cometemos un error, pensamos que es que pues tengo trabajo, me va bien, tengo mi familia, estamos bien, tengo felicidad, estoy bien. Eso me quiere decir que es la voluntad de Dios, estoy en la voluntad de Dios y no es así. Algo que tengo que aprender como un hijo de Dios es escuchar su voz.
a saber qué es lo que Él quiere. No es cómo me siento, no es lo que me gusta. O sea, Dios no le habló a Abraham, le dijo: Abraham, quiero ser contigo, ¿qué te parece? ¿Dónde quisieras vivir? ¿Qué quisieras quedar contigo? No, Dios se le revela a Abraham y le dice: déjalo todo y sígueme. Deja todos y sígueme. Yo tengo algo más grande que eso para ti. Y para eso se ocupa mucha fe, de veras. Y Abraham no está obedeciendo por completo. Versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham. Esto es importante. ¿Se acuerdan cuándo le apareció Jehová a Abraham? Pregunta de examen. Lo acabo de decir ahorita al principio. Lo dijo Esteban. ¿Cuándo le apareció? Vamos a empezar otra vez la predicación. Vamos a orar otra vez. Cuando habitaba en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Él le dice: allá se le apareció, ¿sí?, Dios a Abraham. Ya no se le ha aparecido hasta ahora. Dice en el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque otra vez volvió Dios a aparecerle. Pero te das cuenta que una vez se le apareció para decirle: sal de tu tierra y tu parentela, y no se le volvió a aparecer hasta que llegó al lugar donde Dios lo quería tener. Muchos de nosotros, si te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Alguno va a decir: uy, me acuerdo que era joven cuando Dios me dijo: te llamaré y te escogeré y te llevaré y haré contigo cosas grandes. Y ahora ya no me dijo nada. ¿Por qué no? Porque Dios no te va a volver a hablar hasta que no cumplas lo que Él ya te ha dicho y te ha pedido. Mientras no llegues al lugar donde Dios te quiere tener, Dios no te va a dar otra indicación. O sea, Dios no está en Harán con Abraham y se le apareció Dios a Abraham, le dijo: ándale, vete ya a donde yo te quiero llevar. Dios no, es más, no necesita Abraham una confirmación. Yo soy el que se te apareció en Mesopotamia y te vengo a decir: sigue la promesa que no. Cuando Abraham llega a donde Dios lo quería tener, es cuando Dios se le vuelve a aparecer. Quizás Dios no te va a volver a hablar hasta que no cumplas lo que Dios te ha pedido. Vuelvo a decirte, muchos de ustedes Dios les ha llamado para ser maestros, para ser pastores, para ser evangelistas, para ser profetas, para ser misioneros, apóstoles, salir a levantar algo. Y tienes que preguntarte si estás en el lugar donde Dios te quiere tener. Y no estoy hablando de que si es de Dios que estés en esta iglesia, no es de Dios que estés en esta iglesia. Estoy hablando que si estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. De eso estoy hablando. Incluso Dios le dice: esta es la tierra que daré a tu descendencia. Este es el lugar donde vas a habitar. Ahora, algo importante, acuérdense que les dije que algunos consideran que Ur de los Caldeos era un lugar de extremas riquezas. Bueno, el lugar donde Dios está llevando a Abraham, nada que ver con lo que tenía allá. Sabemos que la Biblia me dice que es una tierra que fluye leche y miel, pero en este momento no, todavía. Más adelante en un versículo vamos a dar cuenta que hubo una hambre, gran hambre en la tierra, y si no había agua, pues ahí no había que comer. Y yo creo que entiendas algo. Muchas veces Dios te va a quitar de tu comodidad a llevarte a un lugar donde no entiendes por qué estás ahí, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Hay un error en nosotros.
en pensar que todos los planes de Dios es: te quiero bendecir, te quiero prosperar, quiero que conquistes, que tomes, que venzas y que tengas y que repartas y que conquistes y ensancha tu territorio. Y ese es un gran evangelio de la prosperidad, pero Dios no promete eso de esa manera. O sea, Jesús está con sus discípulos y le dicen: ¿les digo algo? Sí, en el mundo van a tener aflicciones y los van a perseguir y los van a querer matar. Y además van a pensar que hacen algo bien para con Dios, pero no, van a querer acabar con sus vidas. Jesús no les prometió una gran empresa. Cuando Dios te llama a te trae de un lugar y te pone en otro. Aunque a veces no te va a gustar. ¿Sí? Interesante. Porque cuando llega Abraham a esta tierra, a este lugar, y se le aparece Dios, dice ahí que edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Abraham sabe que se le ha aparecido el Dios de la gloria. Y entonces ve un cambio en Abraham. Aquel que era adorador de dioses extraños, ya no es más un adorador de dioses extraños. Su vida ha cambiado y ahora se convierte en un adorador a Dios. Versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda a Betel al occidente, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Interesante. ¿Por qué? Porque no edificó una casa, edificó una tienda. Una tienda es una tienda de campaña donde se puede mover de un lugar a otro. Creo que Abraham sabe que él es un extranjero y aunque Dios lo está llevando a ese lugar no pertenece. No está haciendo Abraham planes para quedarse ahí, porque Dios le está hablando que a su descendencia va a entregarle toda esa tierra. Y tengo que aprender algo ahí también yo. Dios tiene un plan para nosotros y nos quiere llevar al cielo, a su presencia con Él. Y el problema de nosotros es que cuando Dios se nos ha revelado, queremos hacer morada, casas aquí en este mundo. Y te digo algo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y no tienes que poner tu mirada aquí. Al contrario, Él empieza a edificar un altar. No edifica una casa, pero sí edifica un altar. Para Él lo primero es Dios. Y edifica altar a Dios. Y me dice ahí incluso que invocó el nombre de Jehová. Y lo que pasa es que Abraham se convierte en un adorador. ¿Te hago una pregunta? Abraham no edificó casa, puso una tienda. Pero Abraham edificó un altar. Lo que acabo de leer son dos altares diferentes. Te hago una pregunta. ¿Qué estás edificando hoy tú? ¿Qué edificas? Porque a lo mejor tú estás enfocado y estás edificando tu carrera. Tú estás enfocado y edificando tu futuro. Estás tan enfocado en ti mismo. Ahora te digo algo, no está mal el tener tu carrera, el estudiar. No, eso no está mal. Pero creo que lo que yo tengo que aprender es que lo que yo tengo que edificar día a día es un altar a Jehová en un lugar donde yo pueda invocar el nombre de Jehová. Jesús les dijo a sus discípulos: porque separados de mí nada podréis hacer. De nada sirve que Dios se revele a tu vida, que Dios te hable, que Dios te dé instrucciones, que Dios te dé promesas si no estás dispuesto a obedecerle. A veces queremos vivir a nuestra manera. ¿Y qué estás edificando?
Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Yo sé que muchos lo saben de memoria, pero a mí me gusta mucho esta porción porque nos muestra qué actitud debemos de tomar. Romanos capítulo 12 dice así: así que, hermanos, le habla a la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, en otras palabras es, viendo lo que Dios ha hecho por nosotros, te ruego que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo lógico que podamos hacer. Yo tengo que decirte el día de hoy es, ¿qué edificas? Este año, para ti, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Que para muchos están, ya están, no, es que ya van, hoy que es 4, ¿sí? Ahora decir, ya llevo 4 días en el gym, ¿no? 4 días de dieta, ya. No he bajado nada, pero 4 días lo he logrado, ¿verdad? 4 días levantándome temprano, leyendo la Biblia, no sé. 4 días trabajando o bañándome, ¿no? A lo mejor hasta eso, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y Dios? Porque nos enfocamos tanto en nosotros que nos olvidamos de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué estás construyendo? ¿En qué estás poniendo tu esfuerzo? ¿Realmente Dios es lo más importante para ti? Dios nos está pidiendo que nos presentemos a Él, delante de Él, como un sacrificio vivo. Y cuando hablamos de un sacrificio vivo, acuérdate de algo: cuando se hacía un sacrificio, no podías darle nada más la mitad del animal a Dios. Vamos a hacer un sacrificio, y ¿cómo ves si nada más le damos una patita? Aquí está Dios, una patita del animal. No, era un sacrificio completo. Cuando la Biblia me dice que tengo que presentarme como un sacrificio vivo, me habla de una entrega total, de un compromiso total para con Dios. No puedes solamente darle parte de tu vida y parte agarrarla para lo que tú quieres. No podemos ser cristianos a medias. Tienes que estar dispuesto a entregarte completamente en Él. Voy a dejarle aquí, porque la otra parte empieza, Abraham, una prueba. Y bueno, no me quiero ir tan rápido y prefiero mejor verlo en 2 partes. La próxima semana veremos un poquito más a Abraham y Sara. ¿Sí? Pero yo quiero que nos podamos quedar el día de hoy con esto. Dios está revelándose hoy a tu vida. Dios te ha estado hablando a ti. La pregunta es, ¿estás obedeciendo? O a lo mejor aquí hay personas que Dios les ha hablado hace años. Hace años. Dios te llamó, Dios te ha hablado. Tú sabes que estás llamado para servirle. O sea, a lo mejor a ti se te ha olvidado, pero a Dios no. A lo mejor Dios te dijo, deja todo y sígueme. Y en vez de ir a donde Dios te quiere llevar, te has quedado ahí en Harán. Y ahí te ha ido bien. Y has tenido riquezas, o has tenido bienes, o has tenido animales, has sido prosperado y te ha gustado estar ahí. Pero no es el lugar donde Dios te quiere tener. Es que me va bien ahorita. Sí, te va bien, pero Dios no ha cumplido su propósito contigo. El problema es obedecer a medias. Hay una gran ventaja el día de hoy, que Dios todos los días me puede hablar en el momento en que abro su Biblia. Allá no.
Allá se le apareció una vez y después de 15 años se le volvió a aparecer. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo hoy con Dios? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado de alguna manera y les ha dicho que hagan algo? ¿Sí o no? Yo sé que no quiere levantar la mano porque el pez por su boca muere, ¿verdad? Pregunta, una mejor pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un llamado de parte de Dios? Levante la mano así en alto. Un llamado, tienen un llamado. Ok. La pregunta es, ¿cuántos lo están obedeciendo? ¿Cuántos han dicho, lo hice, terminé? Dios me dijo, ya, acabaste. ¿O cuántos han obedecido a medias? Dios no puede cumplir su propósito en tu vida si no le obedeces al 100. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Síganme. Y bien claro, la Biblia dice, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela. En otras palabras es, déjalo todo y sígueme. Quizás hoy Dios te está llamando y te está diciendo, te hablé, te llamé, pero quizás Taré te está deteniendo de cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es tu tarea? Porque tu tarea puede ser tu trabajo. Ay Dios, es que, bueno, si me corren, ahora sí ya te sirvo. ¿Eh? A otro, esta que voy a decir, a uno le gusta más. Quiero que me sirvas. Bueno, si repruebo la facultad, pues ya te sirvo. ¿No? No, así no es. O sea, Dios no es un plato de segunda mesa. Que le dijo, estaba un joven, ¿no? Como que me revolvió un poquito, pero estaba un joven y y Jesús le llama, ¿no? Y le dice, espérame, deja entero a mis padres y vengo. Y lo hemos enseñado, no es que estaban enfermos, sino le decían, dame chance, deja vivo con mis padres y cuando ya se mueran, bueno, ya vengo y te sirvo, ¿verdad? Nuestros padres pueden ser, nuestros hijos pueden ser. Un sueño, es que yo siempre he querido ser, no sé, doctor, ingeniero, licenciado. Dígame licenciado, pues licenciado, ¿verdad? Siempre he querido ser eso. Pero Dios quizás a ti te ha estado llamando desde antes y te dijo, sígueme. Algunos de ustedes le han hecho promesas a Dios y le dijeron, si me sacas de esta, Dios, te prometo que te voy a servir. Y Dios lo hizo. Si me dan este trabajo, Dios, me voy a entregar a ti. Y Dios lo hizo. Si me sanas, Dios lo hizo. Si permite, Dios lo hizo. El problema es que el pueblo, la iglesia, no le obedece a Dios por completo. ¿Qué estás edificando? ¿Tu vida? Si no me equivoco, en Ageo, Dios le dice al pueblo, ¿a poco es tiempo para edificar sus casas, adornar sus casas y hacer sus planes y sus sueños? Y la casa de Jehová está vacía. No sé, hoy se me viene a la mente, no tenía pensado decir esto, pero probablemente es porque quizás en nuestra mente estamos pensando, este año voy a hacer, y este año voy a lograr, y este año, y la casa de Jehová vacía. Y quizás le has prometido a Dios, y Dios ha cumplido. Y Dios te ha llamado, y Dios ha cumplido. Pero yo creo que tenemos que aprender a obedecer al 100%. Ponte de pie.